Bueno, en nombre de la Cooperación Suiza al Desarrollo en Centroamérica, COSUDE, en nombre de CEPREDENAC, en nombre del Consejo Superior Centroamericano y en nombre de la Facultad de Ingeniería, les damos la más cordial bienvenida. Estas instituciones se han articulado precisamente para preparar y fortalecer las capacidades de los docentes en relación a esta importante temática que marca el espíritu de este tiempo. Tenemos que estar preparados tanto para los impactos que el cambio climático está dejando, y uno de esos impactos más negativos es precisamente los desastres tanto naturales como antropocéntricos. Así que de esta manera es así como estas instituciones se han articulado para poder fortalecer las capacidades de los docentes que están inscritos en esta especialización. Para dar inicio a esta segunda sesión, quiero dejarlos con la ingeniera Carmen Juan, quien va a tener a bien presentarnos a nuestro experto invitado para el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días. También bienvenidos a los que están en línea, a los de Salvador, a los de Nicaragua y a los de Cunoco. El tema de hoy es análisis y cuantificación del riesgo, y nuestro expositor es el maestro Ardani Navarro. Él tiene una maestría en gestión de riesgo de desastres, que lo cursó en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una especialización en sistemas de información geográfica y experiencia. Él ha trabajado en el Instituto Nacional de Estadística, INE, en Guatemala. También ha trabajado en el Instituto Geográfico Nacional de Guatemala. Actualmente tiene 13 años de estar trabajando para la Secretaría Ejecutiva de CONRED como encargado del Departamento de Obras de Infraestructura. También tiene experiencia en temas de gestión de riesgos y vulnerabilidad sísmica en Centroamérica, México, Estados Unidos y Taiwán, y experiencia en atención de emergencias de eventos ocurridos en Guatemala. Los dejo con él. Gracias, buenos días a todos y todas. Un gusto estar aquí en el alma mater de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un saludo para todas las personas que están, a los profesionales que están conectados en línea, a los vecinos salvadoreños, nicaragüenses y al personal de Occidente de Guatemala. Un gusto para mí venir a poder compartir algo sobre el tema que se me invitó a participar. Directamente está enfocado al tema de vulnerabilidad estructural. Me comentaron que lo que necesitaban era que se vinculara al tema sobre seguridad y cómo valorar el riesgo en Guatemala. Hay diferentes temas, hay diferentes conceptos, hay diferente literatura que se maneja en Guatemala y en la región centroamericana, podríamos decir. Pero entonces yo lo que hice fue una recopilación de esos esfuerzos que se han realizado a nivel de la región para poder dar a conocer. Muchas veces hay esfuerzos que no se les da la promoción de lo que se ha avanzado en Guatemala. Sabemos que nuestro territorio es multiamenazas y entonces esa es la intención y el objetivo primordial de esta primera parte de mi intervención. A esta presentación yo la llamé análisis y cuantificación de riesgo directamente, pero quiero hacer alusión a las dos imágenes que coloqué en la primera diapositiva. Nosotros como profesionales de la construcción sabemos que nuestro territorio es variado, hay diferentes condiciones del tema fisiográfico, y así como se desarrolla vivienda en lugares donde representan alto riesgo, también como profesionales tenemos la oportunidad de dar propuestas como en este otro tipo. Prácticamente estoy representando
la misma condición del sitio, solo que en dos diferentes situaciones. Una con alta vulnerabilidad, una donde se genera directamente, se crea se construye el riesgo, y otra donde prácticamente mediante el uso de una buena intervención a nivel profesional y con la experiencia se puede llegar a dar una solución a un tipo de este sitio. Por favor. Entonces, para poder plantear el contenido de mi presentación esta mañana, la vamos a plantear para la fecha 11 de septiembre del marco conceptual, porque me interesa también basar o definir el tema conceptual, presentarles el ejercicio de evaluación de edificios de uso público que realizó AGIES y la Secretaría de Coordinación de la Presidencia, y la aplicación de una metodología que en Guatemala se adoptó, que se le denomina Inform, y una iniciativas a nivel regional que se cuentan para poder medir el riesgo. Para el 25 de septiembre tengo la propuesta del tema de abordar la metodología AGRIP, presentada por CEGEPLAN en Guatemala. Un caso de estudio de la evaluación de vulnerabilidad estructural que se realizó en el Centro Histórico de Quetzaltenango, utilizando esta metodología que se llama Selena. Y dos casos de estudio: el edificio de Gobernación de San Marcos, que está a base de una evaluación utilizando cierta metodología, y el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santiago Atitlán. Dos edificios que están directamente afectados por eventos de origen natural. Y inicio con estas cuestiones, algunos elementos importantes para la gestión integral de riesgo. Como profesionales debemos de tomar en cuenta los componentes del riesgo, las diferentes amenazas, las vulnerabilidades, el conocimiento básico de la gestión de riesgo. Se habla en el tema de gestión de riesgo, de reducción de riesgo a desastres, en gestión integral del riesgo. Cada una de estas definiciones tiene su conceptualización, el área donde se desarrollan, y la gestión básica de gestión integral del riesgo y algunos estudios de caso. Pero tomé del informe GAR del 2019 esta imagen donde dice que el riesgo es la combinación de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Aquí ya tenemos que ir tomando el concepto real de lo que en la actualidad se maneja. Ya no es solo riesgo, es igual la función es función de amenaza y vulnerabilidad, sino que ya se describen algunos otros conceptos que podemos hacer uso de ello. Y con estas imágenes, tres imágenes que, como sabemos, una imagen dice, se puede expresar muchas opiniones y criterios. Vemos ahí en la primera imagen un área urbana, netamente urbana, donde se hace ocupación del suelo alrededor de un río, y se tiene un modelaje de un desborde del río, afectando directamente las áreas cercanas al cauce. Entonces a eso le denominamos nosotros directamente la amenaza. Abajo está la exposición. En el tema de exposición ya podemos ir describiendo varias condiciones en temas de vulnerabilidad social. ¿Por qué regularmente las viviendas de bajo costo son las que se ubican en esos terrenos? Es la importancia de poder analizar la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad estructural. Está claro que es una vivienda mínima con materiales endebles completamente, bajo una amenaza de un talud sin ningún tratamiento. Esta situación la encontramos no solo a nivel de riesgo urbano, sino que también a nivel de riesgo
general en todo el territorio de Guatemala, así se da a nivel regional también, y entonces esa combinación de esos dos elementos nos genera el desastre. Prácticamente es la combinación de eso, es la presentación en gráficas sobre la definición de riesgo. Pero tomando de la terminología sobre la gestión de riesgo de Naciones Unidas, definen ellos que amenaza es un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones y otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, pérdida de medios de sustento y servicios, trastornos sociales y económicos. Esa es una definición que nos da las Naciones Unidas, pero les quiero comentar que a nivel de Secretaría Ejecutiva, basados en el tema de regulación a nivel Guatemala, la Secretaría Ejecutiva de Conred y la CEPRENAC han sacado ya documentos donde definen terminología que está directamente relacionada a describir cada uno de los conceptos que se deben de abordar. Entonces, es una invitación para que aquellos que quisieran investigar más sobre estos documentos, están en línea y son de fácil acceso para poder en algún momento tener oportunidad de hacer uso de esa terminología. Claramente está definida, por lo menos para Guatemala, está definida cierta terminología, ¿verdad? Entonces, hago mención de eso porque es importante a nivel profesional, siempre el sustento teórico de cómo se define o cómo se interpreta cada concepto. Aquí una breve desglose de cuáles son las amenazas a las que estamos expuestos. Puede ser que existan algunas otras amenazas. Hay unos expositores que se van también a lo externo del globo terráqueo y definen también como amenaza un meteorito, que también es válido, ¿verdad? Pero nos vamos a referir a los temas de origen geofísico, a los que tenemos relación directa en el territorio, y ven ustedes que se puede clasificar el tema sísmico, el tema volcánico y el tema geológico. Y de estas tres amenazas surgen eventos que son disparadores o que son dañinos para la población, que pueden ser en el tema sísmico, se desencadenan deslizamientos, sismicidad, tsunamis, la licuefacción, agrietamientos o enjambres sísmicos. De este listado, claramente existen otros efectos que generan los sismos, y por listar algunos, los coloqué en esta presentación. Luego, en el tema volcánico, los lahares, avalanchas de escombros, caídas de ceniza, flujos de lava, la sismicidad local que se da recurrentemente en estos, en las cercanías de los volcanes, las escorrentías de tefra, columnas eruptivas y los flujos piroclásticos. Cada una de esas tienen sus consecuencias, sus dimensiones también, es importante saber, y eso lo quería acotar. Cuando uno habla o hace la evaluación del riesgo, es claro que debe uno de acotar el tema de la escala en la que uno está hablando, porque puede hablar de amenazas de origen natural o geofísico que afectan a la región, podríamos decir, que es la sismicidad, ¿verdad? Hay bastante información, está el proyecto RESIS 2 para toda la región de Centroamérica, donde están definidos, está la recopilación de eventos, hacen referencia a la recopilación de los registros sísmicos a nivel de región, y existen los mapas con los periodos de retorno de diferentes años para consulta también ustedes saben que esos mapas nos sirven para poder diseñar hospitales, nos sirven para hacer la proyección de cómo poder diseñar un hospital o una obra que en realidad no debe de fallar en caso de una emergencia, ¿verdad? Y el tema geológico, de eso creo que es también recurrente en nuestro territorio. Ahí se puede relacionar el tema de erosión, movimientos de masa, deslizamientos. Los deslizamientos se clasifican en laterales, rotacionales y traslacionales. Los flujos
Flujos pueden categorizarse en lodos y escombros, detritos, represamientos naturales, los hundimientos, las subsidencias y los colapsos. Cada uno de estos incluso se relacionan o se pueden combinar con la actividad humana directamente, ¿verdad? Entonces, esta es una clasificación general de eventos de origen geofísico. Ahora, eventos de origen hidrometeorológico. Podemos mencionar los ciclones tropicales. Estos tienen sus diferentes categorías también. Recuérdense que un ciclón tropical comienza como una depresión tropical, luego dependiendo de la velocidad y cómo se comporta, puede pasar a ser tormenta y luego llegan a ser huracanes. De los huracanes todavía sí se cuentan con otra clasificación que están de categoría de 1 a 5, donde el 5 es el de mayor destrucción que genera sobre los territorios, y entonces desde aquí ya se comienza a tener una clasificación de estos eventos. Y que a la ocurrencia de estos eventos desencadenan inundaciones. Ayer en la ciudad de Guatemala, en la zona 5, se dio una inundación súbita. Muy interesante el evento, porque en realidad se combina también, como les mencionaba, con el tema de actividades antrópicas, ¿verdad? Seguramente los drenajes de esa zona no fueron suficientes para poder evacuar el agua de lluvia, que fue gran cantidad en corto tiempo, y se generó una inundación súbita. Combinado que probablemente pudo haberse tapado un drenaje, o en realidad el drenaje no se daba abasto para evacuar esa cantidad de agua, ¿va? Ese es un evento súbito. También existen inundaciones lentas. En la parte sur de Guatemala se generan mucho estas inundaciones lentas, los desbordamientos de ríos y cuerpos de agua. Recordemos que el agua de Petén Itzá, la isla, estuvo bajo esa influencia bastante tiempo, que la calle perimetral de la isla estuvo bajo esta influencia de que se creció el nivel del lago Petén Itzá, y en realidad no se tenía el acceso a toda la isla. Alteraciones de cauces, migraciones de ríos y flujos de lodos y escombros. Todo esto, cuando las personas, la población no tiene conocimiento o no toman conciencia sobre este tema, es cuando suceden esas situaciones. Por lo menos el tema de la migración de los ríos. Muchas veces muchas personas se ubican en terrenos donde en realidad anteriormente ha pasado cauces naturales de agua, y entonces luego cuando ven una crecida de agua o de río, entonces se generan los daños ya directamente a la población, pero prácticamente ellos son los que se están exponiendo hacia ese fenómeno. Este tema de los vientos fuertes es un tema casi muy poco estudiado en Guatemala. Lo que sí hay registros de cuándo se dan esos vientos fuertes. Regularmente se generan caída de árboles, erosiones eólicas, colapsos estructurales, destechados, ráfagas de vientos. Y un tema que se relaciona directamente al cambio climático son las sequías. Estos son eventos de tracto lento, es decir, que duran bastante tiempo, no son tan percibibles como los anteriores, pero sí hay alteración en cultivos, se generan corredores secos, y por lo mismo se generan los incendios forestales. Estos últimos, que ustedes se dan cuenta, creo que ahorita basados en los medios de comunicación tenemos mucho más fácil el acceso a la información. Estos en Guatemala ahora se ha extendido el tiempo en que tienen presencia los incendios forestales, y cada vez se va perdiendo mucho más la capa boscosa. Aquí solo dejé esas dos categorías en geofísicos y hidrometeorológicos para poder pasar a describir lo que son las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades, según Naciones Unidas, son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que lo hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Vamos a encontrar diferentes conceptos sobre vulnerabilidad,
vamos a encontrar diferentes definiciones de vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades físicas, hay vulnerabilidades económicas, políticas, y surge un nuevo concepto de grado de exposición. Se define como la población, las propiedades, los sistemas u otros elementos presentes en las zonas donde existen amenazas y estos están expuestos a experimentar pérdidas potenciales. ¿Qué interpretamos directamente de exposición? Ya sabemos que hay una amenaza directa, latente, y en tarde o temprano vamos a tener daños. De hecho, las imágenes que agregué a la presentación, la primera imagen es el área de inestabilidad de la zona 1 de Misco. Pueden ver ustedes en esta parte arriba de esta ladera se generó un deslizamiento. Es un deslizamiento lento. Se generó un salto de terreno más o menos de 1 metro. Y a raíz de ese evento se tuvo que sacar a la población de este cerro. Pero vean ustedes la exposición en la que está esta gran infraestructura ahí, que es una iglesia evangélica, totalmente expuestas a ese evento se podría decir, de un movimiento de ladera. Y que todos los guatemaltecos deberíamos de reconocer, el puente Castillo Armas, en Retauleu, sobre una vía principal de la costa sur. De fallar este puente, se queda incomunicado 1/3 del territorio nacional. Este puente es valiosísimo para nuestro país, incluso el comercio centroamericano. Y lo que es peor, ya ha tenido daños directos el puente. Hemos tenido registros de que el río Samalá supera el nivel del puente y ha estado en alta exposición el puente objeto de análisis. ¿Por qué? Porque está bajo dos amenazas, de las crecidas del río y la actividad volcánica, ¿verdad? Ahí bajan tremendos lahares del volcán Santiaguito, que es un volcán activo en Guatemala, y a eso le llamamos nosotros exposición, ¿verdad? Es una infraestructura vital para Guatemala, pero está en un punto crítico. Y esperemos que no suceda la pérdida de ese puente. Y entonces, los componentes de cómo podríamos definir la vulnerabilidad, tiene 3 componentes: el grado de exposición, la fragilidad y la resiliencia. El grado de exposición tiene que ver con la ubicación de la unidad social en zonas de influencia de un fenómeno natural o de origen antrópico. Es lo que me presentaba anteriormente. La fragilidad es la condición de desventaja o debilidad relativa de una unidad social por las condiciones socioeconómicas. Y esto se podría definir con la imagen inicial de la presentación, en donde veíamos una vivienda totalmente construida con láminas, muros de láminas y el techo al pie de un talud, ¿verdad? Esa es la fragilidad. Esa vivienda con solo un desprendimiento de bloque que se dé en ese talud daña directamente a la vivienda. Y la resiliencia, que está definida a nivel de asimilación a la capacidad de recuperación que tiene frente al impacto de un peligro o una amenaza. Esa está relacionada directamente. Pero vuelvo a tomar del informe GAR una imagen que dice: muertes, pérdidas y daños es la función del contexto de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Está relacionado directamente las pérdidas, las muertes y los daños a esa función. Y aquí ya podríamos ir describiendo a mejor concepto el tema del nivel de exposición. Puede ser una exposición a nivel física, que está referida a la ubicación geográfica de cualquier elemento, unidad habitacional, población, sistema, y técnicas estructural, que eso es a lo que nos compete como nuestras profesiones de ingeniería y de arquitectura, el poder ver la calidad de materiales, los sistemas constructivos y los procesos de construcción.
En el tema físico de las ubicaciones de la población, podemos mencionar las urbanizaciones, el crecimiento urbano. Aquí quisiera apuntar algo que tenemos claro nosotros a nivel departamental. En cada departamento de Guatemala se ha dado el crecimiento urbano sin ningún control. Y a las personas que tienen mayoría de edad en cada población se recuerdan de que aquí pasaba un arroyo o una quebrada. Y el crecimiento urbano en algunos casos hasta ha borrado esas cuestiones porque las dejan por debajo de las viviendas y eso ha reventado muchas veces a nivel de cabeceras departamentales. ¿Por qué? Porque el crecimiento no ha respetado directamente esos cauces naturales. La ubicación geográfica, muy importante. He escuchado muchas veces esa cuestión de que si en Guatemala entonces prácticamente no podríamos vivir porque estamos bajo diferentes influencias de diferentes amenazas y de diferente intensidad. Entonces, hay que saber identificar en el sitio cuáles son esa mejor ubicación para poder minimizar el nivel de exposición. En materiales de construcción, me encontré una vez una vivienda ¿se recuerdan los sismos el enjambre sísmico de Santa Rosa? Entonces, bajamos a evaluar Santa Rosa. Encontré una construcción de adobe, donde generaron el adobe con los tamaños de un bloque. Nosotros sabemos que el adobe funciona de diferente forma, no es así como funciona. Entonces ya encontramos nosotros una distorsión de los sistemas constructivos, ¿verdad? Porque la gente cree que al hacer un adobe con el tamaño de un bloque, van a poder construir una vivienda segura y eso no es cierto, ¿va? Entonces, muy importante el uso de materiales. Recuérdense que a nivel de Guatemala hubo un parteaguas muy claro con el tema de la ocurrencia del sismo del 4 de febrero del 76 y partiendo de eso ya se comenzó a utilizar incluso acero, refuerzo corrugado para minimizar esa vulnerabilidad estructural. Y de ahí se comenzaron a generar nuevos sistemas constructivos. Y al momento de nuestros tiempos, incluso ya hay nuevos sistemas constructivos que creo que no han sido, o si han sido, hay que analizarlos ante una evaluación sobre la resistencia sísmica, ¿verdad? Y para poder, en algún proyecto, para poder valorar el riesgo, aquí planteo yo una gestión a nivel en el tema de planificación estratégica, que son recuérdense que en nuestros procesos podemos desarrollar planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, planes de prevención, planes de competitividad, planes de gestión de cuencas. Dentro de todo este tipo de planes, tendríamos que incursionar el tema de gestión de riesgo utilizando la planificación del desarrollo, realizando los diagnósticos, procesos de planificación, procesos presupuestarios participativos y la formulación de proyectos de inversión. Para la incorporación del tema de gestión de riesgo, se debe de hacer el análisis de riesgo a nivel macro, programas y proyectos de reducción de riesgo, criterios para reducir las vulnerabilidades y el análisis de riesgo a nivel micro. Aquí es muy importante esta situación. A nivel de municipalidades, ustedes saben que se presentan la inversión pública en Guatemala ante CEGEPLAN, pero no cumplen con este planteamiento de que sea analizado mediante la preinversión, la incorporación del tema de gestión de riesgo y ya la utilidad de la gestión de riesgo. En la utilidad de la gestión de riesgo yo lo menciono como a nivel regional, orientar los diseños de políticas, a nivel nacional y sectorial, diseño de estrategias y actualización de planes, a nivel local, priorizar los proyectos y a nivel local regional, la inversión segura de proyectos específicos. Creo que a este planteamiento nos quedamos cortos todavía de todos los elementos que deben de tomarse en cuenta para la inversión pública y la inversión privada también, ¿verdad? Porque por lo menos la metodología AGRIP que presenta CEGEPLAN es una metodología de primera aproximación que lo que nos
presenta o lo que nos describe luego de hacer la aplicación es de que tenemos que poner atención en ciertos aspectos que el proyecto está bajo, que el proyecto que estuviéramos analizando está bajo cierta influencia de algo negativo. Así lo vemos nosotros como una aplicación de la metodología AGRIP. Y aquí planteamos un escenario de proyectos y retos para poder formular efectivamente la inversión pública. Y ven ustedes que el tema de la base histórica y analítica es muy importante, el poder recopilar la información. Y a eso iba yo con la presentación que les hago hoy y el día 25. Muchas veces información existe, pero no sabemos o no tenemos el control de dónde está la información. Eso es muy importante, el poder conocer la historia del área que vamos a emplazar algún proyecto. La previsión, la percepción individual y lo colectiva. Cómo la gente percibe el riesgo. Qué tanto se hace la sensibilización ante la población sobre bajo qué amenaza están. El diseño multidisciplinario. Eso es muy importante. El tema incluso social podría aportar en un diseño de un hospital, pongamos, porque un hospital, la creación o la generación de un hospital, aparte que da el servicio a la población, también tiene influencia en el sector en donde se ubica. Eso es muy importante. La identificación y caracterización de las amenazas. Ya les presenté yo una leve caracterización o clasificación de amenazas, pero sí existen más amenazas que pueden ser visibilizadas en los proyectos. En el análisis situacional, los territorios, actores, el entorno, el estado actual del escenario. Y el análisis de tendencias. ¿Qué es que el análisis de tendencias? De cómo se ha desarrollado el sitio o el área donde estamos emplazando algún proyecto. ¿Qué es lo que ha sucedido y qué podría suceder hacia futuro? Los niveles de riesgo, muy importante. Yo les mencionaba la escala de cómo se valora el riesgo, el análisis, evaluación y calificación. De eso vamos a ver unos ejemplos más adelante. La estimación de efectos, daños y pérdidas, los imaginarios de qué podría suceder y la identificación de rutas y acciones de intervención. Este es un listado de lo que se propone como para poder entrarle a analizar el tema de la planificación segura. Y acá, muy importante, el análisis de deslizamientos y flujos de lodo y escombros. Entran todos estos aspectos, imagínense, solo para un evento, en donde encontramos información sobre la inclinación de la topografía. Tenemos que basar en la información cartográfica, la información, y ahora en nuestros tiempos, de la información cartográfica nos encontramos con que el Instituto Geográfico tiene la cartografía, pero está desactualizada. ¿Qué hacemos en estos tiempos? Ahora existen ya el poder contar con drones y software que pueden generar modelos digitales del terreno, y entonces actualizamos nosotros nuestra información sobre el tema de topografía al utilizar la tecnología de drones. Eso ya es ir innovando con la información que existe. La litología, la lluvia, en estos temas muy importantes. En todos los proyectos que desarrollan en análisis de riesgo, se dice, bueno, hay que hacer el análisis de la cuenca, hay que ver los registros de lluvia de esa cuenca, y vamos a INSIBUME y nos pueden decir que hay datos de tal fecha a tal fecha, pero a nosotros nos interesa ampliar el análisis. Ahí ya tenemos una imposibilidad de poder obtener datos. Pero existen otras fuentes, por lo menos el Instituto de Cambio Climático de los azucareros, ellos ya han ido generando proyectos donde colocan estaciones meteorológicas que también están obteniendo registros. Ellos les sirve directamente para la siembra de caña, pero también se pueden obtener esos datos para poder hacer análisis de lluvia. Hay un proyecto muy interesante en Sololá de la ONG Vivamos Mejor. Ellos también tienen en línea incluso los datos que va recopilando todos
todas las estaciones meteorológicas que ellos han instalado, y es importante, es válido obtener esa información, ¿verdad? Y en la página de esa ONG Vivamos Mejor existen esos datos de lluvia. La cobertura forestal, saben ustedes, el rector del tema forestal, la hidrogeología, la geomorfología, el uso del suelo, la permeabilidad del suelo, la sismicidad y el registro histórico. Aquí incluso me faltó el tema geológico, ¿va? En Guatemala, ¿qué conocemos de información geológica? Aparte que tenemos una escuela, ¿qué es escuela? Creo que es de geología en Cobán, donde se han desarrollado bastantes estudios respecto a la geología y las condiciones geológicas en Guatemala, pero el Instituto Geográfico Nacional cuenta con un mapa de escala 1 a 1 millón, es a nivel macro de toda la República de Guatemala, cuenta con hojas cartográficas a escala 1 a 250,000 sobre información geológica. Ahí ya podemos obtener mucho más información a detalle. Ahí ya aparecen fallas sismogénicas, y también están algunas hojas de escala 1 a 50,000 de información geológica, pero de 256 hojas que cubre todo el territorio nacional a escala 1 a 50,000, habrán unas 43 en información geológica. Tenemos ese déficit de información que es muy importante para nosotros, el poder obtener información y poder analizar cualquier evento. Me viene a la mente el tema de los sismos en San Marcos. Lo importante, lo primero, revisar la información geológica, y ahí no había nada de información geológica. Se tuvo que realizar información, llegaron geólogos a hacer investigación sobre las condiciones de el por qué, siendo un sismo en el epicentro frente a las costas de Rey, el daño fue a ocasionarse en los valles donde están ubicados San Marcos y San Pedro. Eso tiene su explicación geológica de cómo la onda sísmica se amplificó en ese tipo de suelos. Entonces, buscar la información, así como la listo acá, es muy difícil también. No la encontramos tal vez a la escala que estamos nosotros trabajando. Se tendría que hacer algún otro análisis, y de ahí la propuesta de que es participativa la información, la investigación sobre la reducción de riesgo a desastres. Y en análisis de vulnerabilidad, aquí alguna forma para poder analizar las vulnerabilidades en el tema físico-estructural, el nivel de exposición, diseños de las estructuras propuestas, el nivel de susceptibilidad o fragilidad, a nivel sociocultural, la ideología, la organización comunal y el nivel de hacinamiento. Y en el tema económico, los ingresos familiares, el índice de desarrollo y las necesidades básicas, que se quedan cortos todos estos factores para poder valorar el riesgo en estas clasificaciones, ¿verdad? Y aquí dejaría el tema a nivel conceptual para poder ingresar a lo que la presentación nos indicaba, cómo valoramos el riesgo. Y uno de los proyectos muy interesantes en Guatemala es que generó la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, CEP, con el apoyo de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, que en el 2001 se generó este proyecto nombrado Diagnóstico y Reducción del Riesgo Sísmico, específicamente en el área estructural, en edificaciones del Estado y otros, determinando de forma cuantitativa la categoría de la priorización y la calificación de la estructura. Esto es muy importante, es una base de datos que la Secretaría Ejecutiva cuenta con. Esa base de datos está para consulta, y se asombrarían ustedes de cuáles son esos edificios que ya están analizados bajo esta metodología. Y se realizó en 380 edificios escolares, 96 edificios de servicio de emergencias, 40 edificios gubernamentales, 4 edificios históricos, y en estas 364 oficinas gubernamentales que, como bien sabemos todos, hay muchas oficinas que funcionan en edificios privados, ¿va? Entonces también se hicieron esas evaluaciones, y me traigo a la mente el ejercicio, un ejemplo que tengo claro sobre el edificio de ONSEC. ¿Conocen el edificio de ONSEC frente al Club Guatemala, zona 1?
Ese edificio fue dañado a raíz del sismo del 4 de febrero del 76. Tienen unas columnas circulares, está a base de marcos estructurales, pero ese edificio tuvo daños severos a nivel estructural. Y una de las buenas prácticas de reconstrucción o de rehabilitación de edificios tuvo ese edificio. Y de hecho es que todavía está funcionando y da servicios para las oficinas de ONSEC, pero a ese edificio se le hizo un encamisado de columnas, se volvió a reparar directamente el edificio. Interesante. Además de que si me refiero a las normas de seguridad estructural o a las normas de reducción de riesgo de desastres que promueve la Secretaría Ejecutiva acá en Guatemala, de las NRD, el edificio, el diseño tiene el módulo de gradas lo más profundo que tenga el edificio. No está, para una evacuación de ese edificio es mucho más difícil porque el módulo de gradas está al extremo completo entonces, si le aplicamos el tema de las normas de reducción de riesgo de desastres, la NRD2, prácticamente tiene una gran debilidad el edificio, ¿verdad? Entonces, por ahí nos iríamos ya como arquitectos o ingenieros, el poder ir evaluando esas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, de eso, del anterior, yo extraje un ejemplo de la base de datos de lo que existe en la Secretaría Ejecutiva de Conred, porque en la Secretaría Ejecutiva quedaron los archivos originales de esa base de datos. Y entonces hice un pantallazo de la base de datos. Como ven ustedes, ahí está la cantidad de evaluaciones que se realizaron. Está el CONAP, Bomberos Voluntarios, Congreso de la República, el Consejo Nacional de Juventud, la Contraloría General de Cuentas, la Corporación Financiera Nacional, Corfina, la Corte Suprema de Justicia, la Empresa Portuaria Quetzal, el FIS, FONAPAS, cuando existía, Fondo de Inversión Social, Gobernaciones Departamentales, el ICS, INAV, el INE, Instituto de Fomento Municipal y el INFOM, Defensa Pública, una gran cantidad de edificios que están evaluados bajo esa metodología de AGIES. ¿Y qué contiene cada una de estas? ¿Cómo se llama? Tiene esta ficha. Una ficha de evaluación, el número de expediente, el nombre de la edificación, la propiedad, la dirección. Y lo que más importante, ya hablábamos aquí sobre el tema de carga de ocupación. Claro que estos datos ya en la actualidad ya fueron superados, incluso pues, la misma lógica nos indica que si para el 2001 tenía tantas personas, ahorita más crítico todavía. La categoría de priorización tiene la clasificación basada en la metodología que plantea AGIES. Se requiere evaluación detallada, sí o no, y una serie de observaciones muy interesantes conceptualmente y estructuralmente bajo el análisis de esa metodología. Un proyecto que creo yo que muy pocos la conocen. Para análisis, como les mencionaba, una investigación preliminar de una evaluación sísmica, hay una base de datos de registros históricos de cómo estaban los edificios estos. Ese es uno de los ejemplos que les traía para caer a este otro ejemplo. ¿Alguien sabía sobre el tema de los índices de riesgo a nivel Guatemala? ¿Cómo valoramos? Y aquí amarramos esa cuestión de lo del marco de Sendai. Nosotros somos país firmante de acuerdos internacionales y dentro de uno de esos acuerdos está el acuerdo de Sendai, que está relacionado directamente con la gestión de riesgo a desastres. Y el acuerdo, ese acuerdo a nivel internacional tiene un mandato de que se debe valorar el riesgo. Tenemos que saber identificar el riesgo y darle un valor. A eso se refería lo medular de estas presentaciones. Y entonces yo les traigo a dar a conocer esta metodología. Se denomina Índice de Gestión de Riesgo, una plataforma global de riesgo. Y se llegó a adoptar en Guatemala y ya se cuentan con los datos a nivel municipal sobre el riesgo. Quiere decir que nosotros podemos llegar con cualquier alcalde y le decimos, señor alcalde, su municipio tiene un índice de riesgo de tal. Está valorado de 0 a 10. Puede ser un 1, puede ser un 2.5, puede ser un 8.5. La escala la vamos a ver, la escala está acá a nivel de colores. Los más claros son los que tienen menos, el índice es más bajo y
está categorizado en 5 categorías: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. En categorías y también en valores. A eso nos referimos con un índice. ¿Sabemos qué es un índice? Un índice es un dato que representa una gran cantidad de información. Sabemos que se generan índices de desarrollo humano. Tenemos el ejercicio en Guatemala de lo que se desarrolla CEGEPLAN del ranking municipal. Es similar a lo del ranking municipal, de cuenta, solo que enfocado para el tema de riesgo. El ranking municipal lo que califica es cómo las municipalidades trabajan, en qué temas se incursionan, y como sabrán ustedes, el dato curioso de Santa Catarina con el alcalde Tono Coro, él en el primer corrimiento de los índices de ranking municipal fue el mejor municipio calificado por el ranking. Y posterior se viene el evento de Cambrai. Entonces bajó el municipio, ¿va? ¿Por qué? Porque no se contaba con la debida implementación de la gestión integral de riesgo dentro del municipio. Y entonces quiero poner ante ustedes que escuchemos este video muy importante. Hay temas, hay conceptos que vamos a hablar luego del video, por favor. INFORM significa Índice para la Gestión del Riesgo. Es una nueva forma de evaluar el riesgo de que se presenten crisis humanitarias y desastres. INFORM puede ayudar a identificar dónde y por qué podría ocurrir una crisis, lo que significa que podemos actuar para reducir el riesgo, desarrollar la resiliencia, capacidad de recuperación de las personas y comunidades y estar mejor preparados para cuando la crisis ocurra. INFORM es global. Actualmente cubre 191 países. Es abierto. Los datos y la metodología son de libre acceso. Y es confiable. Está basado en los mejores métodos y datos y se actualiza de manera regular. INFORM crea un perfil de riesgo para cada país. Cada uno obtiene una calificación entre 0 y 10 para el riesgo y sus componentes, lo que facilita hacer comparaciones. Cada usuario puede priorizar países de acuerdo a su nivel de riesgo o algunos de sus componentes. Cada usuario puede decidir la mejor forma para reducir riesgos y monitorear las tendencias de riesgo en el tiempo. INFORM puede ser adaptado a las necesidades de cada organización o región. Al mismo tiempo, la misma metodología puede ser utilizada para evaluación de riesgo a nivel nacional y regional. INFORM simplifica una gran cantidad de información sobre riesgo. El modelo utiliza 50 indicadores diferentes para medir las amenazas y el nivel de exposición de las comunidades a estas, incluyendo las principales amenazas de origen natural y antrópico, la vulnerabilidad y los recursos disponibles para ayudar a las personas a enfrentar situaciones de crisis, desastres. Y dado que INFORM es de código abierto, mientras más organizaciones lo utilicen, mayor será su aporte a mejorar nuestra coordinación y efectividad para reducir el sufrimiento, incrementar la resiliencia y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Piensa acerca de cómo tu organización puede usar INFORM. Vamos a correr un poco. También yo les voy a dejar la presentación y el video, y entonces por favor revisen este video, muy interesante. Es una metodología de fuente abierta, se denomina. No es nada más que es una hoja Excel la que maneja toda la información. De fuente abierta, confiable, se sirve para comparar tiene 2 componentes. El peligro de exposición, ya sabemos que, bueno, primero que como adoptamos una metodología, nos basamos en la conceptualización que tiene, porque para nosotros
Peligro de exposición serían las amenazas que tenemos presentes en Guatemala. Entonces tiene dos categorías, lo natural y lo humano. En vulnerabilidades está el socioeconómico y grupos vulnerables. Y en falta de capacidad de respuesta está la institucionalidad y la infraestructura. Creo que esto nos interesa a nosotros. Y en las componentes está la degradación ambiental, eventos naturales, violencia, y así cada uno de los componentes que se usaron para este primer corrimiento. ¿Qué es lo que conforma el informe? El modelo tiene esas tres categorías, como les mencionaba: peligro de exposición, vulnerabilidad, falta de capacidad de respuesta, cada una con su dimensión, categoría y componente. Están los datos crudos, es decir, que nosotros obtenemos toda la información básica del primer corrimiento que se hizo. El metadato, muy importante, de dónde se obtuvo la información. La información se definió que tenía que ser información oficial y que tuviera un respaldo de alguna publicación o de una institución. Y la matriz de correlación, que esto ya a nivel matemático estadístico es lo que genera la metodología. Para Guatemala, para este primer corrimiento, en el video van a ver ustedes que la metodología alcanza a obtener 50 indicadores. Para Guatemala, en el primer corrimiento se llegó a 29 indicadores. De peligro de exposición son 5, vulnerabilidad 14 y falta de capacidad de respuesta 10. ¿Cuáles son esos? Esta es una hoja crítica del proyecto. Se comenzó desde el julio 2016 a presentar la iniciativa. Se generan en diciembre de 2016 se generan los primeros corrimientos ya con la información. La presentación de resultados en febrero de 2017 se hace un intercambio de capacitación. Se presentan los resultados. En marzo de 2017 se obtiene del Consejo Nacional de la CONRED el aval de que es una metodología adoptada para Guatemala. Pasa a ser un dato oficial en Guatemala. Ya podemos decir que el tal municipio tiene un índice de riesgo X. Mayo de 2017 se presenta en la Plataforma Global de Gestión de Riesgo de Desastres. Se establece una mesa técnica para poder darle continuidad a este proyecto. En agosto de 2017 se participa en el foro consultivo de la PSGIR, donde se da a conocer que Guatemala cuenta con estos índices de riesgo. Y de ahí se está ampliando esta información. Esta es como está conformada el peligro de exposición en sus categorías y componentes e indicadores. Ahí tiene cada uno de esos, pero lo más interesante son que, basados en que tiene una hoja Excel con los códigos de municipios, automáticamente podemos, en el sistema de información geográfica, podemos hacer corrimientos y generar nuestros propios mapas. Entonces se genera el mapa de la dimensión de peligro y exposición con sus dos componentes. Entonces es lo interesante de la información, que tenemos toda la información y la podemos presentar y diagramar. Pero vean ustedes cómo van cambiando los colores dependiendo de la escala de colores del nivel de riesgo. Eso es, y los demás indicadores, todos los mapas que se generan. En vulnerabilidad vamos a tener mapa en su categoría socioeconómico y vulnerable, y en sus componentes y sus indicadores. Esos son los mapas del índice de vulnerabilidad, el índice socioeconómico, el índice de grupos vulnerables y los 14 mapas que se mencionaron ahí. Incluso ahí hay más porque se combinaron algunos otros elementos que se podían representar. Lo más interesante, como les mencionaba, es cómo llegar a la interpretación de estos mapas o de la tabla. Y en peligro, en falta de capacidad de respuesta, en la misma situación, tenemos el mapa, tenemos los dos componentes y este es el mapa final que reduce el índice de riesgo. En estas páginas podemos obtener la información, podemos visualizar la información, podemos incluso en el IDE SGPlan, que es el geoportal de SGPlan, ahí están las capas en tipo shape, donde podemos bajar la información y podemos utilizar la información. En la página de Conred hay una aplicación donde podemos solo seleccionar cuáles son los municipios con índice más alto y seleccionamos solo y nos representan a nivel nacional cuáles son esos índices. Esta dirección Sara Ocha tiene una bonita aplicación porque ya podemos hacer una selección solo del área que necesitamos, de un municipio, y podemos hacer, yo quería hacer las aplicaciones, pero por el tiempo vamos a
a obviar esas aplicaciones. Luego, tengo estos ejercicios que se han hecho a nivel regional, un documento relacionados a la evaluación de vulnerabilidad. Esto es información que CEPREDENAC tiene en su página, análisis de vulnerabilidad sísmica para centros de salud, hospitales y escuelas basados en una encuesta. Esta es otra forma de poder valorar el riesgo. Y entonces ellos presentan la encuesta acá, esto es obtenido directamente de la página de CEPREDENAC, donde participó NORSA, la Universidad de Nápoles, donde generaron una buena aplicación para poder evaluar centros de salud, hospitales y escuelas. Una aplicación que se podría generar. Esas cartillas muy interesantes para nosotros, para Guatemala, las cartillas de caracterización de estructuras típicas en América Central y la estimación del riesgo sísmico. Aquí se van definiendo los sistemas constructivos muy representativos en Guatemala, en Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y entonces ya tenemos un consolidado de esto. Ya queda a nuestro criterio el uso y la definición de cada uno de estos, pero son documentos de muy buena consulta. Y yo dejaría el tiempo para algunas preguntas, basándome en el tiempo, pero como menciono acá en el tema de la presentación, esto continuará porque tengo las siguientes presentaciones de los casos, de estudios de caso que quiero presentarles. Entonces estoy a la orden de ustedes para alguna consulta. No sé si los que están en ¿cómo se llama? También hacen consultas, ¿sí? Se ve que tienen datos muy concretos, dijéramos, sobre los riesgos, las amenazas, etcétera, y cuál sería la función de cada una de las instituciones creadas para eso. Pero no han hecho ustedes un análisis que por qué no ha funcionado este tipo de conocimientos en el campo de la realidad y dónde está el mal. El ejemplo de lo que plantea GIES. GIES tiene normas estructurales. ¿Desde cuántos años vienen trabajando ellos? Todos esos, incluso tienen actualizaciones que no se han cumplido. ¿Por qué? Porque llegan las propuestas al organismo legislativo y ahí tendrían que pasar. Incluso tuvimos la oportunidad de querer presentar la iniciativa de la creación de los códigos municipales de construcción a raíz de los sismos de San Marcos y que había gente sensibilizada, porque es lo que sucede siempre, ¿va? Sucede un evento y todos piden, todos quieren, todos, pero después se va a ser olvidando. Guatemalteco, creo que nosotros, seres humanos, son... Y el conocimiento de la población o de la sensibilización sobre el tema de riesgo. Arquitecto, me disculpa, solo me pidió... Gracias. Solo mi duda es en cuanto a la actualización de esos datos, si se hace de forma constante o cada vez que hay algún evento se debe actualizar por parte de quién, la institución o hay alguien aquí que centraliza esa información y es el encargado de estar actualizando la misma. Gracias. Si se refiere al tema de informe. Sí, como mencioné ahí, se institucionalizó una mesa técnica, porque en realidad, si tienen la oportunidad ustedes de revisarla, incluso en la carpeta que les dejé, ahí va la matriz en Excel. Si revisan ustedes la información, la fuente, la metadata, Conred solo genera 2 datos. Y lo demás es pura información de todas las instituciones. Eso es, ahí va el tema de la gestión integral de riesgo. Toda la información se resume en esa cuestión. Entonces, sí fue planteado en esa mesa, nuestro interés primordial era que se realizara el corrimiento cada 2 años, con 2 objetivos primordiales, para mantener la información actualizada, porque no podemos exigirle a una cierta institución que nos genere información tan rápido, tan pronto, si no es el actuar de ellos así. Y la otra cuestión es para poder valorar el cambio de gobierno de los gobiernos municipales,
qué tanto han trabajado con el tema de gestión de riesgo. Un ejercicio muy interesante que tuvimos en una presentación fue que la CEPREM nos dijeron, miren, pero ahí no aparece nada el tema sobre la mujer. Muy interesante la pregunta, le dije yo, pero viera que ustedes como CEPREM tienen representación a nivel municipal. Ya se generó esa figura en las municipalidades de las oficinas municipales de la mujer. ¿Qué información están generando? Debería de ir generándose información a nivel municipal para ser incluida acá. Entonces sí se van a hacer visibilizado el tema de la mujer, ¿verdad? Ya, esa es la propuesta cada dos años. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenos días. Creo que tal vez para que no queden algunas cuestiones mal interpretadas, y estaba pues que hay otros profesionales a nivel centroamericano en este tema. Creo que sacar una conclusión muy liviana, diría yo, sobre el tema del por qué, teniendo datos, se tienen resultados, y no en todos los casos, ¿verdad? Porque si no, el tema fuera un desastre total. No, hay temas puntuales que han sido desastres, pero no es por la falta de ética profesional. Porque en el profesional, por ejemplo, no está en manos del profesional de la arquitectura y la ingeniería la construcción de obra municipal que es aprobada por un síndico. Ni siquiera requiere la firma de un plan. O incluso en la Municipalidad de Guatemala, en el reglamento de construcción anterior, decía del práctico de la construcción, que era un maestro de obras, que ni siquiera puede estar certificado como ahora se tiene que certificar. Él podía firmar planos para proyectos de menos de 70 metros, con obras donde hay una vivienda. Entonces, no es un tema de ética profesional. Nosotros estamos muy claros de la responsabilidad civil, administrativa y penal de cada uno de nosotros en un proceso pero la voz del arquitecto, el ingeniero, no es todo. Hay otros entes, los entes políticos que definen de alguna manera ubicaciones, localidades, la propia comunidad. En la parte ideológica que ustedes dicen muy claramente, y que yo lo extendería no a lo ideológico, sino a lo cultural, porque en Guatemala, más de 24 temas culturales, y cada uno con caracterizados. Ellos definen qué quieren en su obra, dónde la quieren. Entonces, sí, el profesional no se lo hace en la medida de sus posibilidades, tratando de mitigar aquellos factores de riesgo que son identificables, porque hay otros que no son identificables, no son fáciles de identificar, por las barreras ideológicas, idiomáticas, culturales, etc. Entonces, ahí hay un factor que escapa a la decisión del profesional como el médico. Es decisión suya, o del paciente, operar. Y aún así, el riesgo durante el proceso es un tema que no es en manos de quién. ¿Verdad? Si somos cristianos, digamos, bueno, Dios quiere, la María quiere, etc. Pero sí creo que no podemos dejar una conclusión que es una falta de ética. Creo que el tema de gestión de riesgos en Guatemala es un tema novel, inicia, porque yo me refería a las escuelas que usted planteó. Yo estuve en un proyecto en el 81 con ECO, ECO, donde se hizo una evaluación de más de 3.000 escuelas. Y el 80% estaba en zonas de riesgo. Porque no era por decisión del profesional que está en la Comisión Nacional de Construcción, no era él. Era decisión de la comunidad que decía, mire, ahí en el barranco quiero decir. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? Una necesidad social, una presión política, una presión económica, una presión de índices de desarrollo que en ese momento no se conocían. ¿Por qué? Porque hay que sacar a Guatemala en analfabetismo. Pero si no hay escuela, ¿y dónde lo hacemos? En ese lugar. ¿Y dónde se aprueba el presupuesto? En ese lugar. ¿Dónde lo inaugura el alcalde? En ese lugar. Entonces hay otros que están por fuera de la iniciativa del profesional, incluso de la metodología. Porque la metodología lo que tiene son efectos. Pero aquí, atrás de eso, hay un tema legislativo que él tiene muy claro. Y en este caso, normativo. Es el tema de ordenamiento territorial. ¿Qué hacemos con el desorden? ¿Que lo ordenamos o dejamos que él se ordene solo? ¿Qué hacemos con el nuevo orden? ¿Y qué escenarios son aplicables a ese nuevo orden? Esas son las preguntas de una verdadera ley de ordenamiento territorial y no solamente aspectos de mercado, aspectos de uso del suelo o aspectos economicistas. Muchas gracias. Sí, gracias. Claramente quiero cerrar con ese ejemplo, un ejemplo claro para lo que acaba de mencionar el arquitecto.
Tenemos todavía una consulta de un asistente en línea. Ajá. Si quiere se la planteo y así cierra usted. Dice Sócrates Esteban Castro, ¿la información de cuantificación está pública? Sí, si se refiere al tema de informe, sí es pública. De hecho, eso lo menciona el video, es una fuente abierta, entonces está de fácil acceso. Incluso hemos hecho ejercicios de que si modificamos la información en los datos originales, planteando escenarios de riesgo, podemos ver los resultados de si sube o baja el índice de riesgo. Ese es un buen ejercicio también que se puede utilizar. Y entonces, en el tema, un tema álgido que tengo en la oficina, una construcción del hospital de San Pedro Necta en Huehuetenango. Una construcción que quedó parada, literalmente, por el mismo tema de corrupción y todas las situaciones. Y viene el Ministerio de Salud y le ofrece al alcalde. Miren, sabemos que la necesidad del hospital es importantísimo. Denos un espacio para poder poner un hospital móvil y se soluciona mientras tanto el problema constructivo. El único espacio que cumple con las condiciones es el campo de fútbol. Y el alcalde dijo, no puedo tocar el campo de fútbol, me lincha la gente. Entonces ahí la opinión técnica profesional queda. Entonces yo cierro con esto, porque sí existen casos así reales del tema crítico de la construcción, y yo les agradezco la atención. Muchas gracias al maestro Ardani. Muchas gracias a todos ustedes por participar y muchas gracias también a nuestros participantes en línea. Les extendemos la invitación a los que no han podido estar esta mañana. Todavía está la jornada vespertina hoy a partir de las 4 de la tarde y de que están de una vez invitados a la segunda parte el día 25 de septiembre. Muchas gracias.